Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y en el vídeo de hoy te traigo 5 hábitos que consumen tu tiempo, tu energía y en definitiva tu salud. Además, igual alguno de ellos te sorprende porque quizás los tienes más asociados con su imagen más positiva, de sentirte mucho más productivo o de aumentar tu energía, pero nada que ver. Hoy vamos a bucear un poquito en cada uno de esos hábitos y sobre todo a ver cuál es esa línea invisible a partir de la cual comienzan a ser esos hábitos tóxicos que consumen tu energía. Te doy las gracias por dar al play y acompañarme un día más. Recuerda, como siempre, te dejo en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo y el enlace a los vídeos que mencione, y también te invito a que eches un vistazo a las diferentes listas de reproducción que tienes aquí en el canal si es la primera vez que caes en este espacio, y si te gustan mis contenidos pues ya sabes que te puedes suscribir al canal. Te digo también que estos 5 hábitos que te traigo hoy pues son simplemente los primeros que he elegido. Hay muchísimo más, de hecho no descarto hacer una segunda parte, por lo que siéntete libre si te apetece de dejar abajo en los comentarios más hábitos. Esos hábitos que tú has experimentado y que sientes que consumen tu energía. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme un día más y comencemos con estos 5 hábitos. Hábito número 1, subestimar los tiempos de descanso. Los tiempos de descanso son esos espacios, digamos, que en un momento dado nos generan luchas, porque sí, a nivel mental, a nivel racional, sabemos que los necesitamos para descansar, pero también son los primeros tiempos que sacrificamos, bien para invertirlo en otras tareas o bien para ceder ese espacio de tiempo y en consecuencia nuestra energía a otras personas o a otras tareas. Los espacios de descanso son esos espacios que nuestro organismo necesita para oxigenarse, para recuperarse, para desconectar e incluso para afianzar todo ese trabajo e información que les hemos ido incorporando. Sin embargo, pues tenemos a veces esa relación un poquito extraña, dual, de amor-odio con los tiempos de descanso. Sentimos que son necesarios, pero a veces permitírnoslo nos lleva a conectar con esa imagen de vagos o de irresponsables. Por eso, como parte de ese trabajo de hábitos de salud y de bienestar, es importante trabajar con esa relación que tienes con los tiempos de descanso. Y esto aplica tanto en los momentos en los que sientas ese agotamiento a nivel físico, mental y emocional, que obviamente ya cuando sientes ese agotamiento es porque tu cuerpo te está mandando esas señales de alerta, pero también aplica en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, si haces deporte, necesitas descansar para que tu cuerpo, tus músculos se recuperen y además ese trabajo, digamos, se vaya asentando en tu cuerpo. Hay personas que cuando llega un momento en el que empiezan a obsesionarse con la actividad deportiva porque les aporta esa liberación, esa satisfacción, esa desconexión, esa descarga mental, pues puede pasar esa línea de obsesionarse hasta el punto de no permitirse espacios de descanso. También, por ejemplo, cuando nosotros no nos damos esos espacios porque no nos sentimos cansados. Piensa que al final tu cuerpo usa energía para estar en movimiento, y esa energía tarde o temprano se va a agotar si no le estás dando combustible o si no la estás recargando de forma efectiva. Seguro que en alguna ocasión has oído hablar del síndrome del burnout o el síndrome del quemado. De hecho, creo recordar que hay un vídeo aquí en el canal. Si lo hay, te estará saliendo aquí al ladito de la pantalla y tienes el enlace en la descripción. Cuando tú agotas de forma excesiva, llevando al límite tu cuerpo esa energía disponible, pues lo que estás haciendo es yendo en contra de tu salud, aunque tú digas, puedo aguantar un poquito más. Sí, por aguantar tú puedes aguantar todo lo que tú quieras, hasta que tu cuerpo explote y diga, hasta aquí. Y a lo mejor ya puede ser un punto en el que ya no hay camino de retorno. Y luego también, pues en las actividades, por ejemplo, que disfrutas y te gusta, pues justamente como te gustan y las disfrutas, pues en ocasiones no medimos el tiempo que estamos en ella. Cuando nosotros disfrutamos una actividad, perdemos esa noción del tiempo y en un momento dado puede traducirse en esa saturación, en ese desgaste de energía. Así que recuerda no subestimar los tiempos de descanso e incorporarlos en tu rutina, porque si no lo que estás haciendo es yéndote al lado contrario. Hábito número 2, las conversaciones desahogo. Desahogarnos, despotricar, echar para afuera en un momento dado todo lo que necesitamos de una forma más o menos explosiva, pues a todos nos gusta e incluso podría decir que tiene un punto sano.
La clave está, como te decía al principio del vídeo, en encontrar esa línea a partir de la cual ya deja de ser un desahogo sano, de ser un desahogo consciente, para convertirse en un desahogo tóxico, donde al final lo que estás haciendo es recreándote en toda esa energía negativa, en todos esos pensamientos, en todas esas imágenes, en todas esas sensaciones que te llevan al lado del desgaste, la frustración y una muy baja vibra. Estas conversaciones de desahogo pueden ser propias, es decir, que seamos nosotros los que necesitemos iniciarlas, o puede ser que en un momento dado pues nos veamos participando en una conversación de terceros. En ambos casos es importante la observación, la escucha de tu propio cuerpo. Tu cuerpo va a manifestar pequeñas señales en forma de pensamientos, de imágenes o incluso de sensaciones físicas, donde tú ya vas a empezar a sentir ese cambio de energía, ese cambio de vibración. Ya no estás, digamos, en ese movimiento más positivo, más liberador, sino que estás en esa recreación tóxica, ya te estás cargando con toda esa mala energía y sobre todo estás gastando, consumiendo energía tuya propia. Si somos nosotros los que hemos iniciado ese espacio de desahogo, pues de lo que se trata es de ser capaz de parar, tomar distancia y hacer el trabajo que nos corresponda para volver a ese equilibrio. Y en el caso de que sea un espacio de tercero, pues buscar la forma de salir de ahí lo antes posible. Es importante que tengas en cuenta esos dos aspectos que te decía antes, la autoescucha y la autoobservación, para ver en qué momento ya has cruzado la línea y ha dejado de ser un desahogo sano. Hábito número 3, evitar el conflicto. Este hábito, dicho de esta manera, pues puede resultar extraño, porque claro, ¿cómo va a ser negativo evitar el conflicto si es el conflicto lo que consume nuestra energía? Bueno, quizás es más correcto decir evitar la imagen positiva del conflicto y quedarnos simplemente en esa imagen negativa. Tendemos a asociar el conflicto con esos momentos de lucha que en un momento dado efectivamente consumen nuestra energía o nos producen muchísimo malestar o incluso pueden hacer mella en nuestras relaciones. Y es verdad que el conflicto, digamos que tiene esa cara, pero no siempre es así. El conflicto en sí mismo es una situación que nos da la oportunidad de confrontar diferentes aspectos. La forma en la que nosotros percibamos, afrontemos y gestionemos esa confrontación, ¿no? Ese conflicto de opiniones, pues es algo totalmente personal. Cuando nosotros entendemos el conflicto simplemente como esa visión negativa de la que hablábamos antes, lo que vamos a hacer es tender a evitarlo, a eludirlo y a reprimirlo. Y eso al final te va a acabar pasando factura, porque el conflicto es necesario para evolucionar y para crecer. El punto está desde dónde te estás relacionando con ese conflicto y qué decisiones vas a tomar para gestionarlo. Y cuando hablo de conflicto me refiero tanto con terceros como con nosotros mismos. De hecho, esto suele suceder mucho con las emociones negativas, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Cuando nosotros empezamos a sentir sensaciones que nos condicionan negativamente, que nos asustan, que nos abruman o simplemente que nos abren una ventana a profundizar un poquito más en nuestra historia, en nuestra experiencia, pues puede ser que nos cerremos en banda, porque abrir esa ventana puede escocer un poquito y claro, si puedo elegir, pues no entro ahí. Sin embargo, ese conflicto, transitar ese conflicto de una forma sana es necesario para evolucionar, para crecer y para sanar. Entonces, en este punto te invito a que trabajes en cómo tú te relacionas con el conflicto, qué visión tienes de los mismos y en un momento dado el hecho de evitarlo, cómo te está haciendo sentir. Hay personas, por ejemplo, que suelen evitar el conflicto porque afirman que son personas pacíficas. Y aquí no voy a entrar en hacer ningún juicio de ninguna persona, sino analizar de forma objetiva esta frase. No necesariamente evitar un conflicto significa ser pacífico. Todo va a depender de esa motivación interna. A veces lo único que hacemos es evitar un conflicto porque no somos capaces de gestionar o afrontar toda esa ventana de información que se está poniendo sobre la mesa. Y a veces lo que estamos haciendo es invalidándonos, anulándonos y reprimiéndonos a nosotros mismos. Por eso, como te decía, la clave está en que prestes atención en esa visión, en cómo tú te relacionas con el conflicto. Hábito número 4, no cuestionar. Igual que sucede con el hábito anterior, aquí es importante hacer un matiz con respecto a la imagen de cuestionar.
Cuando hablo de cuestionar, no me refiero a esa imagen, digamos, más violenta, donde vamos siempre contracorriente, donde vamos poniendo la puntilla, donde estamos siempre alzando la voz. No me refiero a eso, me refiero simplemente a cuestionar la validez o la información que estamos recibiendo en un momento dado. De hecho, cuando nosotros simplemente asumimos cualquier información, no cuestionamos absolutamente nada, pues uno de los efectos que puede llegar a tener es que nos tomamos todo a lo personal y al final no solo gastamos mucha energía en esa situación, sino que nos estamos consumiendo a nosotros mismos porque vivimos desde una imagen distorsionada. Cuestionar significa simplemente que pase tu filtro personal, que valides desde ti esa información que ha llegado a ti, esa experiencia o ese consejo. De hecho, en una era en la que estamos viviendo actualmente, la era tecnológica, donde existe una competencia por el dominio mental, por el dominio de la opinión, es mucho más necesario que cuestionemos. Pero como te decía, no desde ese componente agresivo, no desde ese componente violento o de tirar abajo la validez del otro o las creencias del otro, sino simplemente como ese instrumento que te permite ponerte en el centro, no ser títere de esa información o de otros y que pase tu filtro personal, que te preguntes qué significa para ti, si realmente eso es cierto, por qué es cierto, si existe otra posibilidad, etcétera. Cuestionar es una herramienta que te conecta además con tu capacidad crítica, con tu capacidad de decidir y opinar desde ti. Y por último, el hábito número 5, dar tu opinión en todo. Te voy a dejar enlazado en la descripción este vídeo de aquí donde hablábamos un poquito más en detalle de este tema. Y es que estamos viviendo también en un momento donde esa imagen de lo que significa libertad de expresión está distorsionada. Tú puedes tener una opinión de absolutamente todo lo que quieras, pero no significa que puedas darla siempre que quieras, como quieras y a quien quieras. Nada que ver. De hecho, el hecho, valga la redundancia, de darlo puede generarte conflicto o puede generarte situaciones innecesarias que van a consumir tu energía, tu tiempo, tu bienestar y tu salud. Cuando nosotros manifestamos una opinión podemos hacerlo, digamos, desde dos motores. Por un lado, desde esa necesidad de compartir para crecer, para aprender, para experimentar, o desde ese mecanismo interno del ego que quiere hacerse valer, que quiere demostrar su opinión o incluso en un momento dado que quiere imponérsela a los otros. Me refiero como hábito tóxico que consume tu energía al dar tu opinión justamente cuando estamos motivándonos desde ahí, desde esos mecanismos del ego. Cuando nosotros generamos este hábito de dar la opinión de absolutamente todo, avalados además incluso a veces por la libertad de expresión, lo que hacemos es acabar viviendo desde fuera y hacia afuera y en un momento dado pues nutriéndonos de esa energía mucho más agresiva, más conflictiva, más violenta y al final que va mermando tu combustible y tu energía de calidad. Cuando nosotros somos capaces en un momento dado de reconocer de, ok, tengo esta opinión, la voy a decir o no la voy a decir o desde dónde la voy a decir, pues ya estamos poniendo el foco en nosotros mismos y estamos viviendo de una forma más consciente, más coherente y sobre todo optimizando nuestros niveles de energía. Como ves, todos estos hábitos tienen algo en común y es que no son tóxicos en sí mismos. Todo al final en su justa medida te lleva al equilibrio. Y mi invitación con el vídeo de hoy es, por un lado, que reconozcas en qué medida tienes estos hábitos, no acciones puntuales integradas en tu rutina, y segundo, a ver desde qué nivel te estás relacionando con ellos. Si ya has pasado esa línea en el que han dejado de ser sano a pasar a ser hábitos tóxicos que están consumiendo tu tiempo, tu energía y tu salud. De hecho, una cosa también es importante es que estos hábitos al final van actuando de forma silenciosa y a veces no somos conscientes de ello hasta que nuestro cuerpo al final explota y dice hasta aquí. Y ese de repente al final simplemente viene de esa repetición de ciertas acciones desde un desequilibrio. Deseo de todo corazón que el vídeo de hoy te haya resultado interesante o por lo menos te haya dado un punto de vista diferente con respecto a estos hábitos. Déjame en comentarios cuáles son para ti esos hábitos que consideras que te consumen muchísimo la energía y yo como siempre te doy las gracias por acompañarme un día más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargues y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.